¿Qué tenían en común María Félix y Jorge Negrete, Pedro Infante y María Luisa León, Gloria Marín y el Charro Cantor? Todos ellos brillaron en la pantalla grande durante la época más dorada del cine mexicano, pero compartieron un destino que marcó sus vidas para siempre. Ninguno tuvo hijos con sus parejas más emblemáticas. Mientras millones de mexicanos se enamoraban de sus historias en el cine, detrás de las cámaras, estas estrellas enfrentaban realidades muy distintas. Algunos decidieron conscientemente no procrear. Otros sufrieron pérdidas dolorosas que cerraron para siempre las puertas de la maternidad o paternidad. Y hubo quienes simplemente vivieron amores tan breves e intensos que el tiempo nunca alcanzó para formar una familia. Este vacío dejó huellas profundas en sus biografías. Para algunos significó dolor y frustración. Para otros fue una decisión profesional que permitió concentrarse en carreras vertiginosas. Lo cierto es que estas parejas icónicas del cine mexicano construyeron legados que trascendieron la ausencia de descendencia directa. Sus nombres quedaron inmortalizados no en apellidos heredados, sino en películas inolvidables, canciones eternas y fotografías que todavía emocionan. Hoy te invito a descubrir las historias reales de 10 parejas legendarias que conquistaron México entero, pero que nunca pudieron escuchar la palabra papá o mamá dentro de sus propios hogares. Prepárate para conocer amores tormentosos, matrimonios fugaces, decisiones difíciles y verdades que nunca salieron a la luz. Bienvenidos a este recorrido por la época más brillante del séptimo arte mexicano, ese periodo mágico que transcurrió aproximadamente entre los años 30 y 60 del siglo pasado. Fue una era donde México conquistó el corazón de toda América Latina con sus galanes de bigote perfecto, sus divas de belleza inalcanzable y sus melodramas que hacían llorar a públicos enteros desde Buenos Aires hasta Los Ángeles. El cine de oro mexicano no fue solo entretenimiento, fue identidad, orgullo nacional y un vehículo de cultura que exportó nuestra música, nuestros valores y nuestras historias al mundo entero. En esos estudios de Churubusco y en los sets de la entonces llamada Hollywood Latina se forjaron mitos vivientes. Actores y actrices que se convirtieron en símbolos de belleza, masculinidad, feminidad y pasión. Pero como en todo gran relato, detrás del glamour había seres humanos con anhelos, frustraciones, conflictos y decisiones que cambiaron el rumbo de sus vidas. Antes de continuar, si eres amante del cine clásico mexicano y quieres seguir descubriendo historias fascinantes, secretos del pasado y curiosidades de nuestras estrellas favoritas, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana traemos contenido exclusivo que te transportará a esa época irrepetible. Ahora sí, comencemos este viaje íntimo por las vidas de 10 parejas que brillaron en la pantalla, pero que enfrentaron un capítulo vacío en sus álbumes familiares: la ausencia de hijos. Joaquín Pardavé y Soledad Cholita García Rebollo. El amor de Joaquín Pardavé y Soledad García Rebollo nació en los escenarios del Teatro de Revista Mexicano en 1925. Joaquín, ya reconocido por su talento cómico y su voz única, quedó prendado de aquella joven tiple y bailarina a quien todos llamaban cariñosamente Cholita. El flechazo fue instantáneo y fulminante. Tras apenas unos meses de noviazgo, la pareja decidió casarse el 26 de octubre de ese mismo año, iniciando una de las uniones más sólidas, discretas y duraderas del medio artístico nacional. A diferencia de otros matrimonios rodeados de escándalos y reflectores, Joaquín y Cholita eligieron vivir su amor lejos del amarillismo. Ella no solo fue su esposa, sino también su compañera artística, su coreógrafa, su musa y su sostén emocional durante 3 décadas completas. Juntos compartieron carpas, teatros, giras interminables y más tarde el apogeo del cine sonoro mexicano, donde Pardavé se consolidó como uno de los rostros más queridos del país. La pareja no tuvo hijos, una circunstancia que nunca fue explicada públicamente, pero que al parecer fue una decisión conjunta o consecuencia del ritmo frenético de trabajo que ambos llevaban. Lo que pudo haber sido un vacío se transformó en complicidad absoluta. Joaquín compuso canciones especialmente para Cholita, como Varita de Nardo y Negra Consentida, temas que se convirtieron en clásicos del cancionero popular mexicano. Su relación permaneció intacta hasta la muerte de Pardavé en 1955. Cholita lo sobrevivió algunos años más y finalmente fue enterrada junto a él en el lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde una lápida con la inscripción "Juntos como siempre, Joaquín y Cholita" resume perfectamente un matrimonio que ni siquiera la muerte pudo separar. María Félix y Jorge Negrete. El matrimonio entre María Félix y Jorge Negrete fue uno de los más emblemáticos, explosivos y fugaces de la historia del cine mexicano. Ambos eran estrellas absolutas cuando se conocieron a principios de los años 40. Él
Charro Cantor, galán indiscutible con voz privilegiada y carácter de acero. Ella, la mujer más hermosa de México, indomable, altiva y consciente de su propio poder. Durante años se detestaron. Ambos tenían temperamentos dominantes, egos monumentales y una rivalidad pública que llegó a declararse abiertamente en entrevistas y eventos. Sin embargo, esa tensión constante terminó por transformarse en atracción. Finalmente contrajeron matrimonio en 1952 en una ceremonia que causó revuelo mediático en todo el país. La prensa los fotografió sin cesar. Los radioescuchas seguían cada detalle de la relación y el pueblo de México soñaba con una dinastía artística encabezada por sus dos máximos ídolos. Pero la vida matrimonial fue intensa, demandante y sobre todo muy corta. No tuvieron hijos, en parte por la brevedad del matrimonio, y también porque Jorge ya enfrentaba serios problemas de salud derivados de una hepatitis crónica que había padecido años atrás. Apenas 11 meses después de la boda, el 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete falleció a causa de una cirrosis hepática. María quedó viuda antes de cumplir siquiera un año de casada. La muerte de Jorge convirtió ese matrimonio en leyenda instantánea. Un amor interrumpido abruptamente, sin tiempo para construir rutinas, sin oportunidad de tener descendencia, pero con la fuerza suficiente para quedar grabado para siempre en la memoria colectiva del país. María nunca habló mal de Jorge tras su muerte, y el recuerdo de ambos juntos se mantiene como uno de los símbolos más poderosos del cine de oro. Pedro Infante y María Luisa León protagonizaron uno de los matrimonios más complejos, controvertidos y determinantes en la vida del llamado ídolo de México. María Luisa era mayor que Pedro por más de 10 años. Cuando se conocieron a finales de los años 30, él era todavía un joven luchador que intentaba abrirse paso en la radio y la música de Sinaloa. Ella, en cambio, era una mujer culta, de carácter fuerte y personalidad dominante que vio en aquel muchacho un talento por pulir. Se casaron en 1939, mucho antes de que Pedro alcanzara la fama que lo convertiría en leyenda. Durante los primeros años del matrimonio, María Luisa fue mucho más que esposa. Fungió como su representante, administradora, consejera y sostén emocional. Sin embargo, el matrimonio nunca tuvo hijos, un hecho que con el tiempo fue sumando tensión, distancia y resentimiento entre ambos. Cuando Pedro comenzó a consolidarse como figura del cine y la radio en los años 40, la relación empezó a resquebrajarse. El crecimiento profesional de Pedro, su fama creciente y la atención constante del público contrastaban con la vida más reservada y controladora que María Luisa intentaba mantener. Testimonios cercanos coinciden en señalar que ella ejercía una influencia muy fuerte sobre sus decisiones, lo que generó conflictos conforme Pedro buscaba mayor independencia personal y emocional. La separación ocurrió a finales de los 40, cuando Pedro ya mantenía una relación oculta con Lupita Torrentera, con quien había procreado varios hijos fuera del matrimonio. María Luisa León quedó profundamente marcada por la ruptura. Años después escribió un libro titulado Pedro Infante en la intimidad conmigo, donde narró su versión de los hechos mezclando amor, resentimiento y nostalgia. El texto generó polémica por el retrato íntimo que ofrecía del ídolo, aunque también confirmó el papel central que ella tuvo en la formación profesional de uno de los actores más queridos de México. Libertad Lamarque y Alfredo Malerba. Libertad Lamarque, conocida como la novia de América, vivió un primer matrimonio tormentoso en Argentina con José María Romero, un apuntador de teatro con quien se casó muy joven en 1926. De esa unión nació su única hija, Libertad Mirta, en 1927. Aquel matrimonio fue un calvario marcado por el alcoholismo y las adicciones de Romero, hasta que finalmente se separaron en 1935, aunque el divorcio tardó más de una década en concretarse legalmente. Fue a mediados de los años 30 cuando Libertad conoció al pianista y músico Alfredo Malerba, quien formaba parte del trío que la acompañaba en sus presentaciones de tango y teatro. La relación surgió en medio del trabajo compartido, entre ensayos, giras y escenarios donde ella brillaba como una de las voces femeninas más importantes de América Latina. Tras la muerte de Romero y la finalización de los trámites legales en Uruguay, la boda civil con Alfredo Malerba pudo celebrarse finalmente en 1945 en Buenos Aires. Ambos volaron poco después a Cuba contratados por una cadena radial y de ahí dieron el salto definitivo a México, donde se radicaron y construyeron una vida juntos. Alfredo se convirtió no solo en su esposo, sino también en su representante, su sostén profesional y el hombre al que ella llamaría el hombre de mi vida. Su matrimonio se prolongó durante casi 50 años, hasta la muerte de él en 1994 tras una larga enfermedad. No tuvieron hijos juntos.
Las razones nunca fueron expuestas públicamente, pero todo indica que el ritmo extenuante de trabajo y la decisión compartida de concentrarse en construir un nuevo futuro tras llegar a México influyeron de forma decisiva. Más allá de esa ausencia quedó una unión larga, sólida, sostenida por el apoyo mutuo, la complicidad profesional y un proyecto de vida que ambos eligieron priorizar. Libertad disfrutó profundamente de su hija Mirta, de sus 6 nietos y más tarde también de sus bisnietos. Falleció en el año 2000 a los 92 años, dejando un legado artístico imborrable. María Félix y Agustín Lara. Mucho antes de casarse con Jorge Negrete, María Félix vivió otro matrimonio igual de mediático, pero mucho más polémico: su unión con el compositor Agustín Lara. María admiraba la música de Lara desde antes de ser famosa. Escuchaba sus canciones en la radio cuando todavía era una joven desconocida en Sonora. Años después, un amigo en común los presentó formalmente, y de ahí nació una relación explosiva entre la actriz más deslumbrante del cine mexicano y el compositor más célebre del país. La boda civil se celebró la noche del 24 de diciembre de 1945, en una casona de Polanco, con pocos invitados y en una atmósfera íntima que contrastaba con la magnitud mediática de ambos. El matrimonio fue breve, durando aproximadamente desde finales de 1945 hasta 1947. Durante ese tiempo no tuvieron hijos biológicos. Lo único cercano a una familia fue Rocío Durán, hija biológica de la actriz Chabela Durán, a quien la pareja acogió cuando la niña tenía alrededor de 5 años. Aunque la adopción nunca se formalizó legalmente, en la práctica funcionaron como familia mientras el matrimonio duró. Tras la separación, la niña se quedó viviendo con Lara, y años después se casaría con él mismo, generando un escándalo monumental en los años 60. La relación entre María Félix y Agustín Lara fue tan intensa como problemática. Distintas biografías coinciden en señalar que el gran obstáculo fueron los celos enfermizos de él. Lara, ya famoso y con un pasado amoroso complicado, no soportaba la tensión que María despertaba en todos los hombres. Las escenas de celos eran frecuentes, violentas e insostenibles. A esto se sumaron versiones de infidelidades de ambos lados. El divorcio se firmó en 1947, tras solo 2 años de vida conyugal que dejaron más cicatrices que recuerdos felices. Sin embargo, también quedaron canciones inmortales que Lara compuso inspirado en su musa inalcanzable: Dolores del Río y sus 3 matrimonios. Dolores del Río, la primera estrella mexicana en conquistar Hollywood, se casó 3 veces y en ninguno de sus matrimonios tuvo hijos. Su primer matrimonio fue con el aristócrata y abogado mexicano Jaime Martínez del Río en 1921, cuando ella todavía pertenecía a la alta sociedad porfiriana. Juntos hicieron una larga luna de miel por Europa, pero al regresar a México atravesaron serias dificultades económicas y emocionales. En medio de esa crisis, Dolores quedó embarazada pero sufrió un aborto involuntario. Las complicaciones médicas fueron tan graves que los doctores le advirtieron que no debía intentar tener hijos nuevamente. Esa pérdida marcó su vida para siempre, cerrando definitivamente la puerta a la maternidad biológica. Se divorciaron en 1928. Su segundo matrimonio fue con Cedric Gibbons, el famoso director de arte de la MGM, en 1930. Fueron una de las parejas más glamorosas de Hollywood, viviendo en una casa art deco legendaria donde recibían a estrellas como Greta Garbo, Gary Cooper y Cary Grant. Sin embargo, las largas jornadas de trabajo, el ritmo distinto de sus carreras y la personalidad inquieta de Dolores enfriaron la relación. A principios de los años 40, su intensa historia con Orson Welles terminó de desgastar el matrimonio. Finalmente se divorciaron en 1941. El tercer y último matrimonio de Dolores fue con el empresario estadounidense Louis Riley. Se conocieron en 1949 en Acapulco y mantuvieron una relación de casi una década antes de formalizarla. Se casaron en Nueva York en 1959 y permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 1983. Aunque nunca fue madre biológica, Dolores encontró una manera profunda de vivir la maternidad a través del servicio social, especialmente en la creación de la estancia infantil de la Asociación Nacional de Actores, un proyecto que fue una de las mayores satisfacciones de su vida. En entrevistas confesó que ahí había sido mamá de casi 100 niños. Gloria Marín y Jorge Negrete. Antes de que Jorge Negrete se casara con María Félix, vivió una relación larga, tormentosa y profundamente intensa con otra de las grandes estrellas del cine de oro, Gloria Marín. Se conocieron durante el rodaje de Así se quiere en Jalisco, y desde entonces comenzaron una historia de amor pública, polémica y llena de altibajos que duró más de 10 años.
Eran una de las parejas más fotografiadas del cine mexicano, y el público soñaba con verlos casados y formar una familia. Sin embargo, la relación estuvo marcada por el temperamento difícil de ambos, los celos mutuos, las exigencias profesionales y las constantes separaciones y reconciliaciones. Gloria llegó a quedar embarazada de Jorge Negrete en una ocasión, pero sufrió un aborto que la dejó devastada física y emocionalmente. Ese episodio marcó un punto de quiebre en la relación. A pesar del amor que se profesaban, nunca llegaron a casarse ni a tener hijos. Cuando Jorge conoció a María Félix y decidió contraer matrimonio con ella en 1952, Gloria quedó destrozada. Había entregado más de una década de su vida a ese amor que finalmente no prosperó. Años después, en su biografía, Gloria Marín confesó que la pérdida del bebé y la imposibilidad de formar una familia con Jorge fueron de los dolores más grandes de su vida. La ruptura la sumió en una profunda depresión de la que tardó mucho tiempo en recuperarse. Aunque posteriormente tuvo una hija de otra relación, el recuerdo de lo que pudo haber sido con Jorge Negrete nunca la abandonó por completo. Su historia es una de las más tristes y románticas del cine de oro. Un amor truncado que dejó heridas que ni el tiempo pudo sanar del todo. Fernando Soler y Sagra del Río. Fernando Soler y Sagra del Río formaron una de las relaciones más largas, discretas y estables de la época de oro del cine mexicano. A diferencia de otras historias sentimentales marcadas por el escándalo, su vínculo fue una sociedad artística y de vida que se extendió por décadas. Antes incluso de que el registro civil dejara constancia de su unión, ya compartían escenarios, compañías teatrales y giras internacionales desde los años 20, cuando trabajaban juntos en Cuba y posteriormente en España. Se casaron por el civil en 1946, pero para entonces su relación ya estaba plenamente consolidada desde hacía más de 2 décadas. Sagra del Río no fue una figura secundaria en la vida de Soler. Fue primera actriz de su compañía teatral, protagonista habitual y compañera constante en una carrera que exigía disciplina, viajes y dedicación absoluta al escenario. Mientras Fernando se consolidaba como actor, director y jefe de compañía, ella ocupaba un lugar central tanto en lo artístico como en lo personal. El matrimonio no tuvo hijos. Aún así, el vínculo entre ambos se mantuvo sólido hasta la muerte de Fernando Soler en 1979, tras más de 30 años de matrimonio formal y muchas más décadas de vida compartida. Sagra permaneció a su lado hasta el final. Tras su fallecimiento no volvió a casarse y se mantuvo fiel a su memoria hasta que murió en 1989, 10 años después que él. La historia de Fernando y Sagra es un ejemplo de amor maduro, discreto y duradero en un medio donde los escándalos y las separaciones eran moneda corriente. Aunque nunca formaron una familia tradicional, construyeron un legado artístico conjunto que quedó grabado en la historia del teatro y el cine mexicanos. Antonio Badú y Esther Fernández. Antonio Badú y Esther Fernández fueron una de esas parejas en las que la vida real se mezcló con la ficción de la época de oro. Se conocieron a mediados de los años 40 durante el rodaje de Canta Claro, dirigida por Julio Bracho. Desde entonces comenzaron a coincidir en varias producciones, formando una pareja recurrente en pantalla y poco a poco también fuera de ella. El público los adoraba juntos y parecía inevitable que su química en el cine se tradujera en una relación real. El matrimonio llegó en 1949, siendo una de las uniones más comentadas dentro del ambiente artístico, aunque la pareja la manejó con bastante discreción frente a la prensa. Sin embargo, hubo un detalle que desde el inicio sembró problemas. Antonio nunca dejó la casa de su madre a pesar de estar casado. Esta situación provocó que no vivieran juntos como matrimonio, lo cual terminó cansando profundamente a Esther. La relación conyugal duró aproximadamente 1 año y medio, tiempo en el cual no llegaron a procrear hijos. Esta ausencia de descendencia fue especialmente dolorosa para Esther, quien había soñado con formar una familia. Después del divorcio, ambos mantuvieron una gran amistad y continuaron trabajando juntos en varias películas, demostrando profesionalismo y madurez. Esther Fernández, considerada la primera gran estrella femenina del cine de oro mexicano, nunca volvió a casarse y llevó consigo toda la vida el recuerdo de ese amor frustrado y de la maternidad que nunca llegó. David Silva y Paquita Estrada. David Silva Guglielmetti fue uno de los grandes actores de la época de oro, especializado en papeles de galán de barrio, boxeador, panadero, policía y todo tipo de personajes populares que conectaban con el público trabajador de México. Debutó a finales de los años 30 y se consolidó en los 40 como uno de los rostros más reconocibles del cine nacional.
Su gran compañera fue Paquita Estrada, actriz y bailarina de teatro a quien conoció en el medio artístico y con quien se casó el 23 de febrero de 1952. La pareja no tuvo hijos biológicos. Las razones nunca fueron aclaradas públicamente, pero todo indica que fue una decisión conjunta o una circunstancia que aceptaron con naturalidad. Paquita se retiró de los escenarios tras el matrimonio y vivieron su vida volcados en el trabajo de él y en la rutina cotidiana, lejos de los reflectores y del escrutinio mediático. Fue un matrimonio tranquilo, estable y profundamente unido. David Silva falleció en 1976 y Paquita lo acompañó fielmente hasta sus últimos momentos. Ella falleció apenas 3 años después, en 1979, y ambos descansan juntos en el lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Su tumba es siempre señalada por visitantes y admiradores como la de una pareja que supo mantenerse unida hasta el final, demostrando que el amor verdadero no necesita necesariamente de hijos para ser pleno, sino de compromiso, respeto y compañía constante. Y así llegamos al final de este recorrido por las vidas íntimas de 10 parejas legendarias del cine de oro mexicano, que a pesar de brillar con luz propia en la pantalla grande, nunca escucharon la palabra papá o mamá dentro de sus propios hogares. Algunas por decisiones personales, otras por circunstancias médicas, varias por la brevedad de sus matrimonios y unas cuantas más por razones que nunca fueron completamente reveladas. Lo cierto es que la ausencia de hijos marcó profundamente sus biografías, dejando vacíos que en algunos casos se llenaron con trabajo, en otros con dolor y en muchos con legados artísticos que trascendieron cualquier apellido. Estas historias nos recuerdan que detrás de cada estrella hay un ser humano con anhelos, frustraciones, sueños incumplidos y decisiones difíciles. El glamour de las alfombras rojas, los vestidos espectaculares y las escenas románticas en el cine ocultaban realidades complejas que pocas veces salían a la luz. Hoy, décadas después, podemos acercarnos con respeto y admiración a esas vidas extraordinarias que construyeron el cine de oro mexicano, esa época irrepetible que sigue emocionando a nuevas generaciones. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar cuál fue tu pareja favorita y contarnos qué otros temas te gustaría que exploráramos en futuros episodios. ¿Quieres saber más sobre los escándalos del cine clásico? ¿Te interesan las historias de actores olvidados? ¿O prefieres conocer las rivalidades entre divas? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Cada semana traemos historias fascinantes, curiosidades y secretos de la época más dorada del cine mexicano. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.